tardes, sean todos bienvenidos a esta programación La Verdad Te Hará Libre de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán. Le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de esta programación. Hoy quiero hablarle de un tema que es, digamos, de alguna forma común entre el pueblo. Las personas les cuesta creer en Dios por causa del mal testimonio de los predicadores, de los que supuestamente hablan de Dios, representan a Dios, son instrumentos de Dios, son llamados por Dios. Y esto es lo que uno puede ver en medio de esta situación del mundo entero, que ya nadie, o sea, pues sí hay quien cree, sí hay la gente que cree, pero veo que realmente el mundo está afectado al ver cómo hablan de Dios, pero con los hechos muestran otra cosa. Y quiero tomar este pasaje. Hoy voy a mostrar 5 videos. Un video de unos pastores que manipulan pidiendo dinero. Otro video, para que lo tengan presente, otro video de sacerdote que se declaró homosexual, gay. Otro de un sacerdote que dice que no ve problema en eso. Otro de un hombre que dice ser Dios. Está otro también de creyentes creyendo en una iglesia satánica, donde invocan al diablo. Sobre todo esto voy a hablar en esta tarde y espero que me alcance el tiempo. Juan capítulo 17. Quiero tomar 2 pasajes. Juan 17, versículo 20. Juan 17, 20. Mire cómo dice este versículo, que Jesús oró por los discípulos de esta forma. De entre todo capítulo 17 fue una oración, pero en el versículo 20 dijo estas palabras: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en Jesús, en mí, dijo, por la palabra de ellos. Estaba diciendo el Señor Jesús que rogaba no solamente por esto, sino también por los que han de creer en Él, en Jesús, por la palabra que iban a predicar los discípulos. Eso dijo el Señor Jesús. Él oró por sus discípulos, pero no solo por ellos, sino por la gente que creería en los discípulos por la palabra que iban a hablar de Jesús. Por eso se formó la iglesia. Una de las razones, no es esta razón solamente, una de las razones por la cual también se formó la iglesia es porque Jesús está intercediendo por los que Él dejó encargados. Él dejó 12 hombres encargados para que estuvieran predicando y creyeran la palabra, los demás creyeran por lo que ellos dijeran de Jesús. Y hoy hay muchas personas hablando de Jesús que el Señor ha llamado para que prediquen su palabra. Pero no todos están hablando de una forma sana. No todos están hablando de una forma como debe ser. Porque fíjese que entre los 12 estaba Judas. Y Judas, el Señor, sabiendo la conducta de Judas, no lo desechó. Hasta cuando lo traicionó y fue y lo entregó, el Señor le dijo amigo, porque todavía el Señor estaba esperando que Judas se arrepintiera y cambiara. El Señor entonces dejó encargados discípulos, y esos discípulos fueron muriendo, pero fueron predicando a otros y fueron dejando, como dijo el Señor con Moisés, dejando otro Josué, dejando otros encargados que a estos se les ha llamado sucesores de los apóstoles.
Y así sucesivamente los sucesores, los apóstoles fueron dejando otros y otros y otros. La iglesia de Jesús permanece. El Señor Jesús dijo en Mateo 16, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia siempre va a permanecer. Que algunos hombres se dejen contaminar, se dejen llenar su corazón por rebeldía, por no someterse, por capricho, porque dicen que también les habla Dios, y comienza a causar división dentro de la iglesia, es otra cosa. Pero la iglesia siempre habrá un remanente de hombres que se guardan y hablan lo que dice la Biblia. Pero a pesar de todo eso, siempre habrán personas engañando. Ahora pongan atención, engañando porque están engañados, porque están creyendo que lo que están enseñando está bien. Pero ¿saben quién tiene la culpa también? No solamente los predicadores del evangelio cuando predican lo que no es. La culpa está también por los que se ponen a creer todo lo que dice cualquier predicador. Amigo y hermano, usted tiene que estar alerta. Mateo 24 dice que vendrán muchos en el nombre de Jesús y hablarán y profetizarán. Habrán muchos. Dice, aún los escogidos serán engañados. Entonces, amigo, mire, y hermano, ¿cómo hacer para usted no dejarse engañar cuando uno conoce la Biblia y le hablan a alguien de algo que tal vez es una historia bonita, pero no está dentro de la Biblia? Uno sabe que eso no es de Dios y rechaza. Hace poco estuve hablando porque se me acercó alguien y me dijo, pastor, quiero conversar con usted. Bueno, empezó a hablar conmigo. Y entre sus temas, que habló varios, me hablaba de que Jesús, cuando caminó sobre las aguas, dijo esta palabra, que Jesús levitó. Y yo le dije, hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de que Jesús levitó, Jesús caminó sobre las aguas. Y le dije yo no puedo aceptarle su conversación porque hay una palabra que usted está diciendo que no está en la Biblia, y mientras no esté en la Biblia, hasta ahí llegamos. Y le dije, mire, usted puede hablar con cualquiera, pero si usted se pone a decir algo que no dice la Biblia, el que conoce la Biblia, el que conoce la palabra de Dios, rápidamente, como dice, se le prende el bombillo y dice, epa, no le creo su historia bonita. Así ocurre cuando alguien no conoce la Escritura, acepta lo que dice cualquier pastor, sacerdote, profeta, bueno, el más ungido que puedan ustedes ver. Si no se conoce la Escritura, se va a aceptar lo que diga cualquiera. Es lo mismo si la persona hoy no conoce la Constitución o un reglamento interno o las normas de tránsito o cualquier regla o constitución o normas dentro de una empresa. Si no se conoce esto, le van a venir a meter cuentos, y como no conoce, le dice, está bien. Así ocurre con la Biblia. Cuando la persona no discierne, no es guiada por el Espíritu Santo, le hablan y la gente, me disculpan la palabra, se emboba, se enceguece y cree todo lo que alguien hable. Por lo menos el primer video que quiero mostrar es de una pastora reconocida, porque yo sé que es una profeta, pero creo que aquí se equivocó y se puso a decir cosas que no debía decir, la manera como se puso a pedir dinero. Si hay que llevar a la casa de Dios una ofrenda, pero no de esta manera. Miremos el video y continuamos con el tema. Ahora vamos a guardar silencio. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que vaya a poner su billete en su oreja.
y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, usted tiene que oír. De Israel, dice la palabra de Dios, los príncipes de Israel fueron los primeros en traer sus tesoros para que el templo se edificara. Y porque los príncipes sembraron y pusieron sus tesoros, amén, el resto del pueblo trajo hasta que dijo, ya no den más. Aleluya. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Hay gente que lo tiene y Dios te ha puesto eso, no es tuyo, es de Dios, y te lo ha puesto para golpear esta noche la cara de Mamón. Si no los tienes aquí, toma uno de los sobres. Tenemos aceite. Nevi, ¿tenemos aceite? ¿Alguien tiene aceite? Rápido, pásame los sobres. Dame tu sobre, mi amor. Hermanitos que trajeron sus primeros, tome un sobre también. Los que trajeron primero los $1,000, ¿dónde están? Mis hermanos, ven rápido. Pásame el aceite. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo tomo este aceite, símbolo de tu Espíritu Santo, y decreto que tu unción para establecer, unción apostólica, para establecer columnas financieras sobre esta nación, los que tomarán el baluarte de Dios para vencer a Mamón, para repartir las riquezas del reino, venga sobre ellos, en el nombre de Jesús. Ya no sé, ahora sí, toma el sobre. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá, con su cheque, pero eso no vale $1,000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Esto no es nada. Hay unos que están asustados. Esto no es nada. ¿Cuántos se vieron ayer haciendo cheques de $100,000? ¿Los harán? Cuando puedas. Cuando puedas. A Nevi o a quién se lo entregan. Sí. Tú apunta todos tus datos y la organización se encarga. Vamos a hacer cosas muy poderosas. Amén. $1,000 no es nada. Llegará el día en que usted estará firmando $100,000. Y voy a estar llamando a los que quieren dar $10,000. Así que no se asuste, que Mamón le está diciendo, ¡asústate! ¡Qué horror! ¡Tanto dinero! No, en la casa de mi padre hay millones, hermano. Esto es dinero de bolsillo para mi padre. El Señor le da una palabra a mi esposo, le dice, ¿cuál es el precio de la libertad financiera? Levante sus manos al cielo. Pasen esos sobres para acá, pásenlos de manos en manos. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpa. Okay. Fíjese esto, vuelvo y les digo el pasaje Juan 17:20. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vuelvo y digo, el Señor oró por los discípulos y oró por los que iban a creer en los discípulos. Hoy hay muchas personas creyendo en los discípulos de Jesús, pero algunos, no todos los discípulos que hablan de Jesús, están diciendo a veces lo que Dios quiere, porque por lo menos esta profeta Ana Méndez, creo que es Ana Méndez el nombre de ella, es una mujer usada por Dios, pero aquí en este
momento se le fueron las luces, porque se puso de alguna forma, quien da 1,000, quien da $500, quien da $10,000, a lo último estaba diciendo, eso está mal hecho, ¿usted cómo va a dar? Si usted busca esto por internet, dice después se da cuenta y dice, no, lo que pasa es que ya yo di un cheque, disculpe. Bueno, la gente está creyendo en los sacerdotes, en los pastores, en el que hable de Dios, pero usted tiene que tener los ojos abiertos. Miremos este segundo video donde habla de un sacerdote que habla sobre el homosexualismo. Hay dos, pero un sacerdote que habla sobre el homosexualismo, que dice que, bueno, mejor veamos el video. Vamos a este segundo. O sea, todo lo que le estoy queriendo mostrar es que tenga los ojos abiertos y a través del Espíritu Santo es que usted podrá saber si es Dios o no es Dios. Y no podemos creerle a todo el que hable de Dios. Usted no puede creer en lo que yo digo si lo que yo digo no lo dice la Biblia. Hasta ahí llegó. Pero mientras yo diga lo que dice la Biblia y se reconfirme con otros pasajes, es donde se puede aceptar. Pero cuando se dice algo que no es, chao. Miremos el segundo video. El tema de la homosexualidad pasa a primer plano antes del Sínodo para la Familia. El Vaticano expulsará de la curia a un sacerdote que declaró ser homosexual y simultáneamente se conocieron las imágenes de la reunión que sostuvo el Papa Francisco con una pareja homosexual en su viaje por Estados Unidos. Él es el sacerdote que hoy escandalizó a la Iglesia Católica. Krzysztof Charamsa decidió contarle al mundo su verdad, que es homosexual. Primero lo hizo ante la prensa y luego al lado de su compañero sentimental. Coming out. Salgo del closet. Esta es una decisión muy personal en un mundo homófobo de la Iglesia Católica. Es una decisión muy difícil. Visiblemente emocionado y vestido aún con la sotana, abrazó a su pareja, un catalán llamado Eduardo, que dijo sentirse orgulloso de él. Su declaración se produce justo un día antes del importante sínodo sobre la familia, en el que el Papa Francisco abordará la cuestión de la homosexualidad. El Vaticano cuestionó su anuncio y decidió suspenderlo enseguida de sus funciones. La elección de declarar algo tan impactante en la víspera de la apertura del sínodo resulta muy grave y no responsable. Entre tanto, se conocieron las imágenes del silencioso acercamiento del Papa Francisco a la comunidad gay. El pontífice se reunió con un exalumno y su novio en la Embajada del Vaticano en Washington durante su viaje a Estados Unidos. Estoy hablando de diferentes personas que hablan de Dios, pero se equivocan. Dios tiene misericordia y espera que todas estas personas que hayan dicho lo que han dicho y hayan actuado como han actuado, si le piden perdón a Dios, son restaurados y siguen siendo predicadores aceptados por el Señor. Fue una mala acción. Miremos a ver el otro video sobre otro sacerdote que hace un comentario que no debía hacer. Después él, con el tiempo, después de esto, sale pidiendo perdón, que lo malinterpretaron, pero ya había dicho. Vamos a ver si sale ahora sí el otro video. Es poco común que los sacerdotes de la Iglesia Católica hablen sin tapujos sobre las relaciones entre homosexuales. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, sorprendió a todo un auditorio por la forma en que dijo que ser gay o lesbiana no es pecado. No sabemos si alguno de los discípulos era mereconcito, no sabemos. Averígüelo, Vargas, ¿no es cierto? No sabemos si la Magdalena era lesbiana, no sabemos. Parece que no, porque pues bastantes pasaron por sus piernas, pero no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Jesús nunca les dijo. ¿Cuándo dijo Jesús? Oye, Juan, tú estás como muy así o muy asá. No se puede caminar de esta manera, no se vistan así, nunca. Jesús lo único que les dijo, un mandamiento nuevo os traigo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ante más de 300 personas, Córdoba les pidió a las parejas del mismo sexo respetarse. Ninguna atracción es mala. Cuando se dice que un homosexual es pecador, yo diría que lo mismo se podría decir o no decir de un heterosexual. Yo les digo, hermanos homosexuales y lesbianas, cuando se casen, tengan hogares bonitos, tengan
tengan lo que llamamos nosotros la fidelidad y formen a sus hijos con amor. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas, perdón. Esto no son batallas de ese estilo. Pero dejó en claro que la Iglesia Católica no apoya la adopción de niños entre homosexuales. No elijamos por ellos. Cuando el niño tenga 12, 13 años, 15, en sus adentros, nunca lo va a decir para afuera o de pronto, sí. ¿Por qué eligieron por mí? Y agregó, de una manera muy gráfica, que sus declaraciones no deben ser mal interpretadas. Tampoco me digan ahora que yo me disfrace y saque senos y que yo haga aleluya aquí, porque tampoco se trata de eso, ¿no es cierto? La Iglesia considera que esta decisión debe tomarla el Congreso y no la Corte Constitucional. Bien, continuamos en esta programación La Verdad Era Libre. Estoy hablando sobre esto que dice la Biblia. Creerán en mí por la palabra que prediquen. Creerán en mí los que oigan. Pero también nos dice Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice lo siguiente. Maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Dios. Fíjese, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto como que pone a alguien a decir, bueno, entonces no creamos en nadie, no creamos en ningún predicador, no creamos en un sacerdote, no creamos en un pastor, ¿y en quién vamos a creer? Solo dirá entonces alguna persona, voy a creer solamente en Dios, que Dios se me aparezca y me hable y me enseñe, o que envíe un ángel, pero no le quiero creer a ningún hombre porque todos se van a equivocar. Bueno, aquí dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y dice, y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Dios. Cuando dice ese pasaje de que maldito el que confía en el hombre, es cuando confía en un hombre de una forma ciega, sin importarle que esté perjudicando a otros, sin importar que esté diciendo barbaridades o diciendo cosas contra la Escritura. No podemos estar creyendo cualquiera que hable de Dios. Mire, aquí hay otro, un pastor. Al principio les hablé de una pastora, y así hay otros pastores que manipulan pidiendo dinero. También hay pastores que se han visto abusando. También hay pastores o sacerdotes, pero aquí hay otro de un hombre que ya murió y decía que nunca iba a morir porque él era Jesús, era Dios. Vamos a mirar el otro video sobre este hombre que se creyó ser Jesucristo hombre. Y esto fue un error también, por eso les digo, cualquiera dirá, y entonces ¿cómo hago para creer? ¿Y cómo voy a creer en usted, pastor? Dirá alguien, ¿cómo va a creer en usted, pastor Giovanni? ¿Cómo va a creer en usted entonces si también está diciendo? Lo que estoy diciendo es que, mire, todos los seres humanos venimos con errores de un pasado. Hay gente que no quiere congregarse en ninguna iglesia porque dice que si va a una iglesia evangélica, allá está formada es por personas que fueron malas y que ahora supuestamente se arrepintieron. Y que prefieren creer en un sacerdote porque desde niños estudiaron en el seminario y siempre están metidos en la iglesia. Pero todos se equivocan. Fíjese estos dos casos de los sacerdotes que hablé, y hay muchos casos más. Pero veamos ahora este video, el que le dije sobre quien se cree Jesús y murió también. Uno de los grupos religiosos más polémicos, conocido como Creciendo en Gracia, se asentó en Colombia desde hace muy poco. Su creencia se basa en seguir a un pastor evangelista que asegura ser Dios mismo. Nuestro periodista Fabián Yáñez se internó en su culto y conoció a sus singulares seguidores hoy en Las Historias de Fabián. Honra al Cristo ese que tú dices que tú crees en Él. Yo creo en Él. Yo lo predico. Yo soy Jesucristo, hombre. ¿En qué crees tú? En José Luis de Jesús Miranda. ¿Y quién crees que es él? Dios. No hay pecado, ni diablo, ni bruja, y que papi José Luis
va a destruir al Vaticano porque es malo. Todo lo que dice José Luis yo lo creo. José Luis de Jesús Miranda. Las frases anteriores nos dan una cierta idea de qué va esta historia. Este personaje asegura que es Dios, el Espíritu de Jesucristo encarnado. Somos el gobierno de Dios proclamando que José Luis de Jesús Miranda es Jesucristo hombre y que ya no hay que esperar. Y Dios va a enviar una prosperidad especial para los que están marcados. Por eso llegó el número del 666. Miranda, quien es conocido como JH, Jesucristo hombre, ha creado, basado en esta insólita idea, una enorme secta religiosa, creciendo en gracia, con más de 100.000 seguidores en 24 países. Enseñando el único y auténtico evangelio expresado en 14 epístolas, escrito por el apóstol Pablo. Quien habla por Miranda es Luis Martín Guido, su llamado obispo en Bogotá y expastor evangélico, quien argumenta su creencia en que la Biblia mencionaría supuestamente en sus apartes a José de Jesús Miranda como el nuevo Cristo. Y él se autodenomina Jesús por una cita bíblica tomada de 1 Corintios 3:10 del apóstol Pablo. Según lo que usted ha investigado, ¿de dónde saca él que ese texto que está escrito hace miles de años se refiere a él y no a otra persona, a Pedro, a Pablo, a Juan? Porque así como hay locos todos los días, un día de estos aparece alguien iluminado, se sueña que es elegido por el Señor, se convierte en Jesús y comienza a interpretar la palabra de Dios. Me pareció muy curiosa la frase de Monseñor Alirio López, ya que coincidencialmente ese es el argumento inicial de José Luis. No hay que derramar más sacrificio. Soy feliz gracias a José Luis. Papi, como lo llaman sus seguidores, nació en Ponce, Puerto Rico, el 22 de abril de 1946. Adicto a la heroína en su adolescencia, estuvo en la cárcel por tráfico de drogas y hurto agravado, de donde salió en 1966 para emigrar a los Estados Unidos. Según biógrafos, tras convertirse en pastor de la Iglesia Bautista del Sur, en Lawrence, Massachusetts, se dirige a su congregación el 17 de diciembre de 1973 con un extraño anuncio. Dice que la noche anterior fue visitado en su casa por Dios en persona, quien, ayudado por 2 ángeles, se introdujo en su cuerpo y lo convirtió en el nuevo Jesús. Creciendo en Gracia es fundada en 1986 en Miami, Florida, con el fin de rendirle culto a Miranda. Pero existen otras posturas de su credo bastante polémicas, como afirmar que no existe el pecado. Hoy en día no hay pecadores. La iglesia está perfecta. Con una sola ofrenda, Dios nos hizo perfectos para siempre, dice en Hebreos 10:14. Entonces yo puedo robar, matar, violar, hacer corrupto, hacer lo que quiera y no tengo problema porque no estoy pecando. Es correcto. Puedes ir preso, seguramente si robas vas preso. Si te emborrachas y manejas tu carro y te choca, pues vas a un hospital. También afirman que Satanás murió hace 2000 años. El diablo ya no existe, existió. Con la muerte de Jesucristo, dice que el imperio de la muerte fue quitado. El símbolo de esta secta es el 666, el cual popularmente se considera un número satánico, aunque para ellos es sagrado. Es un número de prosperidad, de sabiduría, un número maravilloso, un número de hombre. Esta es la congregación de los anticristos. 666. Triple S. ¿Cuántos años tienes hoy? 14. ¿Y este tatuaje es real? Ajá, es real. ¿Y por qué te lo hiciste? Por el amor que le tengo a José Luis. Creciendo en Gracia tiene 10.000 adeptos en toda Colombia, principalmente en Bogotá, y ha fundamentado su doctrina en el odio a la Iglesia Católica, lo cual ha generado una verdadera guerra religiosa. Ese botón representa la caída total del Vaticano y de todas las rameritas, porque el Vaticano representa la maldad absoluta. San Juan habla del anticristo, que tratará de convencer a todos de que él es Dios. Es inevitable que la ramera, que el Vaticano sea destruido. Pero más allá de sus polémicas posturas, Creciendo en Gracia es un negocio redondo. El diario Miami Herald afirma que esta secta recibe más de $3 millones mensuales, provenientes de las donaciones
y diezmos de sus seguidores. Yo tengo un salario como cualquier otra persona en Estados Unidos. Mis salarios son como $20,000 al mes. En esta entrevista concedida a la cadena Telemundo, Miranda demuestra los alcances de su gracia. ¿Y el carro que tiene? Pues me lo regalaron. Un carro BMW Serie 7. Sí. Es un carro como de $80,000. Un poquito más porque es a prueba de bala. En Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Pues entonces a mí me gustaba mucho ese polvo. Entonces yo decía, un día me gustaría mudarme a una de esas montañas y trabajar gratis en un laboratorio de eso. Lo único que me regalaran una canequita llena del polvito blanco. Drogas, alcohol, abuso de poder. Miranda ha sido acusado de casi todo por la prensa. Pero muchos reporteros lo piensan 2 veces antes de confrontarlo. La prensa en Honduras es la prensa con más muertes y con más retribución en todo el mundo. Hello. Y es el país en donde más han atacado a Creciendo en Gracia. Y donde más periodistas han perdido la vida, y ruina y desastre. Porque el que se mete con el gobierno de papi, mire, se mete con Los Ángeles y con los abogados del ministerio también. Aquí en esta sede de Bogotá, aproximadamente ¿cuánta gente se congrega? Bueno, acá se reúnen un promedio de 500, 600 personas, a veces tenemos 700, 800, dependiendo. Sus reuniones, que se llevan a cabo miércoles y domingo, duran casi 2 horas, donde los bendecidos, como se hacen llamar, cantan y escuchan a José Luis, gracias a su propio canal privado, vía satélite. Entonces, eso de que papi habló conmigo, eso es usar el nombre. Tú dices que yo soy Dios, pues eso es usar el nombre mío en vano. Si yo soy Dios para ti. El clímax de su culto es la siembra, el momento donde sobres marcados con nombre y apellido llevan en su interior el dinero para papi. Usted se ocupa de lo de él y hay una cobertura poderosa que se ocupa de todas nuestras necesidades. Y los bendecidos acuden masivamente a esta urna, donde estos otros bendecidos, muy seguramente los ángeles de seguridad de la secta, retiran el dinero al final de la jornada. La existencia misma de este lugar le deja a uno una reflexión bien clara. Quiere decir que cualquier persona con cierta cantidad de plata, con un espacio disponible y con una Biblia a la mano, puede llegar a decir que es Dios, que es el Salvador de la humanidad. Actualmente el papi de Creciendo en Gracia vive en Houston, Texas, luego que una corte de Miami emitiera orden de captura en su contra por inasistencia alimentaria a su exesposa, lo cual está en apelación. Sus detractores esperan que así como es de difícil evitar que aparezcan todos los escenarios, también se mantenga allí al llegar el 2012 y no les haga la gracia a sus bendecidos de desaparecer misteriosamente. Bien, continuamos con esta programación de hoy. ¿Cómo creer en un hombre así hable de Dios? Realmente no es fácil. Porque mire, los que he mostrado, primero pastores manipulando, pidiendo dinero, luego sacerdotes diciendo que el homosexualismo no es pecado, otros que burlándose de que si los discípulos eran también homosexuales, que Marta, ¿cómo que se llama? María Magdalena, que era tal vez lesbiana, que no se sabe, o sea, barbaridades. Luego este hombre diciendo que él fue Jesús y hombre, que fue el Jesucristo hombre. Pero les comento algo, este hombre, no recuerdo bien si fue el año que pasó o hace 2 años que murió. Y ahorita salió su esposa diciendo que ella es Jesucristo hombre. La culpa es de los que están creyendo. La culpa, ellos mientras hablen y les crean, pues siguen hablando. Esto es lo que ocurre en todas las áreas, hasta en la política. La culpa está de los que le creen. La culpa está de los que creen a los sacerdotes cuando dicen cosas que no es. La culpa está de los que creen en pastores cuando dicen cosas que no es. Pero ahora también hay adeptos o creyentes, personas creyendo en una iglesia que adora al diablo. Vamos al último video y finalizamos tomando una palabra, comentando este tema que realmente es algo sorprendente lo que está pasando en el mundo
cómo la gente por no orar, leer la Biblia, por no pedirle al Espíritu Santo, sino decirle amén a todo el que hable de Dios, termina cayendo. Vamos a este video para que vean lo que pasa con esta iglesia, supuestamente iglesia. Hay polémica en Quimbaya, Quindío, porque fue construido un templo en el que se le rinde culto y adoración al diablo. El promotor asegura que su iglesia no está abierta para cualquier persona y que sus asociados son cerca de 1 millón. Esta es la iglesia luciferiana Semillas de Luz, construida en zona rural del municipio de Quimbaya, Quindío, por Víctor Damián Rosso, un hombre que asegura ser el líder de la asociación que le rinde culto al diablo. Se ha creado para difundir el verdadero mensaje. ¿Cuál es el verdadero mensaje? ¿Cuál es el verdadero plan de Lucifer para nosotros? La libertad. Rosso dice que en este templo, cuya construcción tuvo un costo de 400 millones de pesos aportados por asociados internacionales, no se adelantan prácticas satánicas ni actos violentos y degradantes. No somos satanistas como algunos medios y como la iglesia nos ha querido hacer ver para hacer que nos ganemos el repudio a la sociedad. Noticias Caracol consultó al sacerdote católico y actual gobernador del Quindío, padre Carlos Eduardo Osorio, quien se pronunció sobre el caso. Eso es ilegal. La Corte Constitucional dijo muy claro que eso no es un culto y por eso no se pueden amparar en la libertad de culto. La gente en las calles rechaza el culto en este templo. No estoy de acuerdo porque pues yo soy una persona católica y eso de pronto es como para terminar, o sea, la gente que no tiene fe. No se hace referencia a una religión desde el punto de vista de un Dios que no lo es, como es Satanás. Esta iglesia de adoración al diablo solo le abre sus puertas a asociados extranjeros. Rosso revela que a mediados de este año, allí en la vereda de Guatemala, se realizará un congreso mundial, para el cual espera traer del exterior a 350 adoradores de Lucifer, al que considera un ángel de luz. Bien, fíjese todas estas noticias tan desagradables. Vuelvo y les hago un recuento. Pastores pidiendo dinero, manipulando a la gente, diciendo que tienen que dar una cantidad para que Dios los bendiga. Una cosa muy diferente es que el pastor o sacerdote o predicador diga, mire, vamos a recoger una ofrenda para construir, para esto, para ayudar a los hermanos, pero pedir dinero de una forma, mire, hasta llegar a decir, traigan propiedades, traigan esto, traigan carros. Esto es manipular. Una cosa muy diferente es porque la Biblia sí habla de ofrenda y la Biblia sí muestra que los discípulos dieron todo por seguir al Señor Jesús, y también la Biblia muestra cómo personas seguidoras de Jesucristo que creían en la palabra de los discípulos llegaron a dar propiedades, pero no era que los discípulos pidieran, sino que el Espíritu Santo inquietaba a la persona para que diera algo. Esto es muy diferente que estar manipulando para pedir. Y también es complicado ver cómo personas, sacerdotes, han llegado a equivocarse y fíjese que ocurrió del hombre que en el Vaticano llevó a su pareja y diciéndole al Papa actual Francisco que le aprobaran el homosexualismo porque él era gay. ¿Cómo alguien puede creer en un sacerdote así? ¿Cómo alguien puede creer en un pastor que manipula? ¿Cómo alguien puede creer en alguien que dice ser Dios? ¿Cómo alguien puede creer en esas iglesias ahorita en Colombia que están adorando al diablo? O sea, realmente esto es algo sorprendente que estamos viendo y que al final de los tiempos se dijo que iba a pasar esto. Muchos, dijo el Señor en Mateo 24, muchos vendrán en mi nombre, muchos se harán pasar por Jesús, muchos no pueden creerle a todo el que diga Dios dice. Para que usted pueda creer en alguien que es supuestamente profeta o es profeta y diga Dios dice, es porque lo que dice, lo dice la Biblia. Y aparte de que lo diga la Biblia, debe cumplirse lo que dice que dijo de la Biblia. Porque si dijo algo que la Biblia dice, pero que no se cumple, tampoco puede creerse. Entonces hay varias cosas que uno tiene que estar alerta. Por eso es que no podemos creer en cualquiera que hable de Dios. El Señor Jesucristo dijo,
por su fruto los conoceréis, por sus frutos. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que alguien que se ponga a manipular, a abusar, a declarar cosas que no están en la Biblia, el fruto lo va a mostrar, un fruto malo o un fruto bueno. El Señor Jesús dejó predicadores, dejó discípulos, y el Señor está diciendo hoy, porque Él lo dijo, que creerán en mí. Vuelvo y les leo Juan 17, versículo 20. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto quiere decir que hay gente que debe creer en Jesús por la palabra que predican otras personas de Jesús. La samaritana, Juan capítulo 4. La samaritana fue una mujer que habló con Jesús y ella se sorprendió porque Jesús le dijo que había tenido 5 maridos y que el que tenía no era. Entonces le dice: veo que tú eres profeta. Ella sale a hablar con los Juan 4:39. Mire cómo dice: por alguien hablar de Jesús y le creyeron a esa palabra. Pero no hay que creer en todo el que hable de Jesús si no muestra un fruto, si no se muestra realmente el poder del Espíritu Santo y que lo que diga lo dice la Biblia. Juan 4:39, mire lo que dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en Jesús a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio. Fíjese, ellos creyeron en Jesús por la palabra de ella. La oración que hizo el Señor Jesús en Juan 17:20, Jesús oró para que creyeran en los discípulos por la palabra que ellos iban a predicar, pero que iban a creer los demás personas. Hoy la iglesia permanece y crece. La Biblia dice que cuando venga el final de los tiempos va a aumentar la maldad, pero también va a aumentar la gracia. Entonces lo que yo veo en esto es que realmente el Señor Jesús quiere que crean en los predicadores, pero que los predicadores, para poder creerles, hay que ver que lo que diga lo dice la Biblia. Por eso es que usted no puede aceptar, amigo, y algunos se molestan y se ofenden, pero yo no puedo aceptar que alguien me diga: mire, pero que aquí hay unos documentos que no están dentro de la Biblia y que la iglesia cree. Pero será esa iglesia, pero la iglesia de Jesús no cree. Porque ¿cómo yo puedo creer en un documento o un escrito que no está dentro de la Escritura? Si no está dentro de la Escritura, no es palabra de Dios. Y de paso, lo que digan que pertenece a la Escritura y no está dentro de la Escritura, no lo respalda otro versículo de la Biblia. Tiene que respaldarlo otro versículo de la palabra para creer que lo que está afuera, digamos, es palabra. ¿Por qué no puedo creer eso? El que cree en eso es una persona fácil de engañar. Porque eso fue lo que ocurrió con Jesús. Cuando el diablo vino a tentarlo, Jesús le dijo: escrito está. O sea, yo me agarro de lo que ya dejaron escrito los profetas, Moisés, que Dios habló a ellos. Si creemos, si alguien dice: bueno, pues yo creo en otro documento que no está dentro de la Biblia, quienes dicen esto es la Iglesia Católica. Entonces, si usted cree en ese documento que no está en la Biblia, pero que supuestamente lo dejó el Señor, pues crea también en lo que dicen los mormones, porque los mormones también dicen otra cosa que no está en la Biblia y que supuestamente también es de Dios. Y crea también en los que dicen los gnósticos, que dicen cosas que no están en la Biblia o las interpretan mal y hay que creerlas. Crean también en Smith, que dice que se le apareció un ángel. O sea, no podemos estar creyendo todo lo que hable cualquiera de Dios. Porque si usted cree
todo lo que hable cualquiera de Dios, me disculpan, pero usted es una persona fácil de ser engañada. Y cuando menos piense, está creyendo hasta que un mueble habla, hasta que una piedra habla. Va a creer barbaridades. Me perdonan por decir esto, pero para que usted no se deje engañar, ore al Padre en el nombre de Jesús. No use otro nombre. Ore al Padre en el nombre de Jesús. Pida: Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu del Señor, dame sabiduría. Lea y aférrese solo a la Escritura. Y para que usted crea que un versículo que está leyendo está bien, tiene que estar respaldado por otros versículos de la misma Biblia en otros libros. Pero usted no puede tomar un versículo de la Biblia y decir: esto es así. No, tiene que estar respaldado en varios versículos para decir: es realmente lo que quiso decir el Señor y lo voy a hacer. Entonces, amigos y hermanos, el tema de este día realmente es un tema para que abran los ojos, pero no podemos creer en cualquier predicador, no puedo creer en cualquiera, tengo que creer en el que muestre fruto y que las obras del Señor estén sobre él. De resto, está mal. Bien, que el Señor les bendiga y les guarde.